Al máster de Economía Bancaria, al aula de bolsa, que hace un esfuerzo tremendo. Un año más, cada vez la calidad de los invitados es mayor y yo no puedo más que daros las gracias por invitarme un año más. Vamos a hablar de la economía norteamericana con una perspectiva un poco distinta a la que hemos visto más teórica de Juan y Daniel, que bueno, yo como ingeniero pues tengo que acercarme a la economía, a los mercados con un toque más matemático. No os asustéis, matemáticas de primero de la ESO y siempre con una vista a la relación entre la economía y los mercados, que al final es lo que más llama a la gente, ¿no? Y para ver qué puede hacer la economía norteamericana en este 2021, lo que vamos a hacer es primero situarnos y dar un vistazo al largo plazo. Siempre comparto con todos vosotros este gráfico que es el ciclo de deuda a largo plazo, un ciclo de deuda que no mucha gente conoce. Y aquí tenemos la línea verde, pues no es más que los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos y vemos que en los últimos 120 años pues ha tenido dos ciclos bastante diferenciados cuya fuerza principal, lo que mueve principalmente este ciclo es la demografía y la productividad, y que es un ciclo, como vemos, simétrico, con una subida y una bajada bastante similar y que curiosamente pues vemos que es perfectamente simétrico. Tanto la subida suele durar los mismos años que la bajada y estamos al final de este superciclo, el más largo que ha habido en la historia, que va a durar 80 años y que en teoría el mínimo de los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos llegaría en 2021. Tampoco, si se equivoca por unos meses, tampoco le vamos a echar la bronca, pero desde luego hemos visto un mínimo hace unos trimestres con la pandemia en los tipos de interés a 10 años, pero desde luego no hay que descartar que este año aún haya algún susto, aunque ahora aparezca algo muy complicado. Lo curioso de todo esto es que, sabéis, los tipos de interés pues, se mueven en relación a cómo se mueva la inflación en el largo plazo. Y hay mucha gente asustada por cómo la inflación se puede mover a partir de ahora, por todo lo que han impreso los bancos centrales. Sin embargo, vemos que los mínimos de estos ciclos, los valles, suelen durar mucho tiempo. Cuando hay mucha deuda, se necesita tiempo para digerirla. Y lo que nos estaría diciendo este ciclo es que va a ser muy difícil ver los tipos de interés a 10 años subir en Estados Unidos por encima del 2%, principalmente. ¿Cómo sabemos eso? Pues como os he dicho antes, la fuerza principal de este ciclo es la demografía. Aquí tenemos un gráfico de Hechai en el que vemos el crecimiento de la población en Estados Unidos en edad de trabajar entre 20 y 64 años. Y prácticamente la línea verde que veíamos antes es un calco de cómo evoluciona la velocidad de ese crecimiento de la población. Y lo que tenemos, como ya sabemos, la gente que se va a incorporar al mercado laboral en Estados Unidos porque ya han nacido, sabemos que en toda la década que viene la parte más baja de todo ese ciclo, por lo que si no hay más gente que sea capaz de pedir más préstamos en una economía que se basa en la expansión del crédito, va a ser complicado que haya más crecimiento y podamos ver otro valle durante toda esta década que dure todo eso. Además, tenemos los mercados financieros en un punto en el que solo en los últimos 70 años hemos visto en dos ocasiones. Según el indicador favorito de Warren Buffett, la capitalización bursátil respecto al PIB de Estados Unidos, se alcanzó justo el 25 de noviembre un nivel del 70% de desviación sobre su media histórica y es una desviación dos veces de estándar, lo cual es estadísticamente complicado y las dos veces que eso se dio, tanto en el año 2000 como en el año 69, lo que vino después en los siguientes años fue por lo menos dos mercados bajistas, con uno de ellos por lo menos de un 50% de caídas. Así que en estas condiciones vemos el impacto que tuvo la pandemia apenas muy bajo y lo que ha ocurrido después desde el mes de marzo es que las cosas se han puesto mucho más caras. Esto en el corto plazo no es ningún catalizador importante, nadie va a vender ni comprar en bolsa porque esto pase de 70 a 71, pero sí que en el largo plazo, como vemos, puede tener implicaciones muy, muy importantes y para el que tenga sus ahorros invertidos en bolsa o en bolsa americana, la verdad es que no debería dormir muy tranquilo en los próximos años y, sin embargo, para el que no esté invertido en bolsa, pues que sepa que es muy probable que los próximos 2, 3, 5 años pueda tener una oportunidad muy buena de invertir. Lo que sí que sabemos es
la próxima vez que la economía desacelere, las veces que esto ha ocurrido, los retornos de la renta variable han sido muy, muy malos. Así que hay que tener cuidado con la próxima desaceleración. Y vamos a ver ahora si estamos próximos a una próxima desaceleración. ¿Cómo me estás contando esto, Alejandro, si venimos de una pandemia y de una recesión brutal? Pues aquí tenemos el crecimiento en 2021. Antes de que nada, contaros que el COVID-19 no nos trajo hasta esta situación. De hecho, ya comentábamos en la reunión del año pasado, en esta evolución de indicadores que podéis comprobar en la web de bolsaconcabeza.com, 25 indicadores adelantados de la economía norteamericana, como el máximo de la economía norteamericana se alcanzó a mediados del 2018. A partir de ahí comenzó a desacelerar. Y, de hecho, comenzamos el año con la economía norteamericana, después, como decía Juan, de la expansión más larga de su historia, de camino a una recesión, y es ahí un poco como el COVID nos empujó por el precipicio, pero el camino estaba claro. A partir de ahí, pues tuvimos una gran crisis, como vemos. Hemos tenido a finales de verano un frenazo en esa recuperación y parece que las últimas semanas la cosa se está empezando a aclarar y, por supuesto, las bolsas y los mercados ya lo han empezado a descontar. Aquí tenemos el PIB real de Estados Unidos en su variación anual, como digo, siempre comparado con cómo lo ha hecho en los años anteriores. Y vemos el batacazo histórico que tuvimos en el segundo trimestre de este año, la fuerte aceleración que hemos tenido en el tercero. Y lo importante, por eso estamos aquí, es qué puede ocurrir en el 2021. Desde luego, simplemente lo importante que tenemos que saber es que aunque no se haga prácticamente nada, la economía no crezca, cuando nos comparemos con el segundo trimestre, con este dato tan bajo del segundo trimestre del 2020, cuando salga el dato publicado del 2021, del segundo trimestre del 2021 en julio, pues va a ser muy fácil acelerar. Tan fácil que si no hiciésemos, que siendo muy benévolos y poniendo un dato de PIB, como os decía, casi sin crecer, vamos a estar muy cerca del 10% y, de hecho, es muy probable que lleguemos a una aceleración del 10%, como digo, cuando se publique ese dato en julio. Las dudas que hemos tenido en los mercados en septiembre, octubre, es esa pequeña desaceleración que vemos aquí, que será el dato del cuarto trimestre, cuando se publique en enero. Pero, desde luego, ¿por qué, por ejemplo, con esta segunda ola, que en muchos países de Europa, incluso en muchos estados de Estados Unidos, está siendo peor que la primera, las bolsas no están reaccionando, los mercados no están reaccionando de la misma manera? Pues sencillamente porque esa desaceleración no tiene nada que ver con la que vimos en el segundo trimestre, y justo lo que viene a continuación, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, podrían poner un mono en la Casa Blanca que la aceleración va a ser brutal. Y, de hecho, es un dato que no habríamos visto pues prácticamente desde principios de los años 50, y por eso los mercados están actuando como están actuando, sobre todo en este mes de noviembre. Vale, pero después, ¿qué? Esto como sabéis, es como un terremoto que mete ondas con consecuencias en un sentido y luego el efecto contrario en el otro. Después de eso, lo que va a venir es una desaceleración también muy grande. De hecho, siendo bastante benévolos, vamos a tener una desaceleración que podría ser incluso peor, y a partir de ahí ya no tenemos datos para comparar y pueden ocurrir muchas cosas en la economía a principios del 2021, pero lo normal es que esta línea hacia finales del 2021, principios del 22, pueda seguir cayendo. Lo interesante es fijarnos en la recesión del año 2000, como pues prácticamente el PIB real ni pasó a negativo y, sin embargo, hubo consecuencias graves en los mercados financieros después de la burbuja de las .com, y también fijarnos en la recesión de principios de los 80 para ver lo que podría ocurrir. Así que eso, vamos a tener dos partes diferenciadas muy grandes en el 2021. La primera mitad, una aceleración muy fuerte que ya el mercado ha empezado a descontar. A partir del segundo trimestre, sobre cuando el mercado empiece a pensar ya en el verano, abril, mayo, junio, las cosas pueden cambiar mucho. ¿Y la inflación qué va a hacer a partir de aquí? Pues, desde luego, si nos fijamos en este gráfico, ¿cómo podemos prever qué puede hacer la inflación? En este gráfico del Fed lo que tenemos es la línea azul, que es el IPC norteamericano, y vemos que correlaciona bastante bien con la variación anual del precio del petróleo. Lógicamente, si el precio del petróleo aumenta, pues el coste de la vida aumenta, y
no confundir con el precio del petróleo, sino con la variación anual del precio del petróleo. Por ejemplo, en este dato del año 2000, el precio del petróleo, un valor de 120, lo que nos decía es que había crecido un 120% respecto al precio de 1999 en ese punto. Así que va a ser importante ver qué hace el precio del petróleo, y también con el dólar. Prácticamente es lo inverso. Tenemos de nuevo la línea azul, es el IPC de Estados Unidos, y la línea verde es una cesta de divisas contra el dólar, que incluyen también las divisas emergentes, y vemos que cuando esa variación anual del precio del dólar aumenta mucho, pues más baja la inflación y viceversa. Al final tiene sentido que esté todo correlacionado. Si el petróleo está cotizando en dólares, si el dólar sube, el petróleo baja simplemente por estar cotizando en dólares. Entonces, vamos a ver qué podemos esperar del precio del petróleo en el año 2021. Pues desde luego, esa variación anual la tenemos en este gráfico, que es la parte de abajo aquí, el rate of change, para ver qué podemos esperar. Como os decía, desde lo curioso que ha traído esta pandemia es que llegamos a tener precios negativos en los futuros del petróleo en el mes de abril, y cuando nos empecemos a comparar en abril con esos precios, lo que vamos a tener es una aceleración o una comparación brutal, que podría llegar a ser, pues, con los precios de mínimos de abril, con que el precio del petróleo se mantenga más o menos en $40 de aquí a abril, pues como vemos puede ser una variación anual cercana al 200%. Si tenemos eso en cuenta, podemos tener lecturas de la inflación mucho más altas de lo que prácticamente todos esperan, por lo menos un 3 o incluso un 4%, que hace años que no vemos un dato de ese estilo, y hay muchos bancos, la Reserva Federal ha hablado mucho de que va a dejar correr la inflación. No confundir esta inflación con la del primer gráfico que hemos visto, que es de largo plazo. Aquí estamos hablando ya del ciclo de corto plazo y podemos tener más repuntes, pero cuando el presidente de la FED da una inflación en abril del 3-4%, va a ser complicado ver cómo pueden reaccionar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, como no se saque un QE o un bazooka similar al que vimos en marzo o abril, también la liquidez vista en su variación anual va a estar contrayéndose, y en una situación en la que podemos tener una inflación bastante más alta de las que muchos se podían imaginar hacia abril-mayo, y una liquidez contrayéndose, es un cóctel perfecto que va a poner entre la espada y la pared a la Reserva Federal. Esto solo simplemente mirando el precio del petróleo, y si nos fijásemos también en lo que va a hacer el dólar, muy parecido. Tenemos de nuevo aquí abajo la variación anual. Cuando baja esta línea, lo que está haciendo la inflación es acelerar, y cuando sube, lo que hace es desacelerar. El dólar de aquí, desde diciembre del 2019 hasta prácticamente mayo, subió un 3%. Simplemente con que se mantengan estos niveles también vamos a tener inflación acelerando, y a partir de ahí es cuando comenzará muy probablemente a desacelerar. Así que esa es un poco la situación de la inflación. Pero ¿qué es más interesante también? Tres problemas sin resolver que han ocurrido en esta recesión. Desde luego, en todas las recesiones volvemos a tener un gráfico muy importante, que la línea azul es la relación entre la deuda que adquieren las empresas en Estados Unidos respecto a su cash flow, al cash flow que genera. Si nos fijamos, las líneas grises son todas las recesiones. Siempre se llega al principio de las recesiones con las empresas con el agua al cuello, más endeudadas o cada vez más endeudadas respecto al flujo de caja que generan, y eso lo que les lleva a hacer después es intentar sobrevivir, simplemente mejorar sus balances, rebajar los costes para poder sobrevivir, y de esa manera sanear un poco la empresa, y es lo que vemos que ocurre. La línea azul empieza a bajar, empiezan a desapalancar. Lo que hemos visto, independientemente de este punto que vimos que es un fallo en el 2017, lo que hemos visto en esta situación, en esta recesión, es que la Reserva Federal, los bancos centrales, han ayudado a las empresas a pegar una patada adelante, y no hemos visto en esta recesión un desapalancamiento, una mejora en los balances de las empresas, sino ni mucho menos se ha intentado resolver el problema con más deuda. Este es un dato del segundo trimestre. En el tercer trimestre espero ya que la línea azul empiece a bajar, pero desde luego ni mucho menos se ha digerido ese problema como ocurre en otras recesiones.
A todo esto tenemos que añadir el tocado mercado laboral de Estados Unidos, que el número de empleos permanentemente perdidos ya se ha disparado y sin tener en cuenta ese proceso de desapalancamiento que no han tenido las empresas de Estados Unidos, lo que podría hacer es que aún tengamos o que haya un círculo vicioso en el que aún veamos un mercado laboral o un paro subir cuando las empresas empiecen a hacer eso, ¿no? Y no hay que olvidar que en apenas un mes casi 14 millones de norteamericanos se quedan sin ayudas al desempleo por la pandemia y eso pues también puede generar bastantes tensiones en el corto plazo. La tercera pata que no se ha resuelto en esta recesión es el crédito. Ya lo han dicho antes Juan y Daniel, pero en estos gráficos los que tenemos en el de arriba, en las condiciones crediticias que los bancos dan para prestar a las empresas, lógicamente cuando sube las condiciones son más duras, y abajo lo que tenemos es la demanda de empresas para préstamos comerciales industriales que, como vemos, está bajando y como vemos en otras recesiones, en el 2008, del 2000 al 2002-2003, aún tiene bastante margen para seguir cayendo. Lógicamente, los bancos no van a prestar a gente que está en paro ni a empresas que están en riesgo de quiebra, ni las empresas van a arriesgarse a pedir préstamos sin tener un futuro bastante más claro de lo que pueda pasar. Probablemente para poder animarse a prestar más, lo que tengan que hacer los tipos de interés es aún bajar más de donde están y por eso ese ciclo de deuda de largo plazo que en el 2021 aún igual no ha dicho su última palabra. ¿Qué señales del mercado estamos teniendo? Pues desde luego tenemos señales que también son muy interesantes. En este gráfico en el que relaciono el VIX, la volatilidad del S&P 500, la línea negra, con la curva de tipos de 3 meses y 10 años, la curva de tipos está invertida, es decir, la escala está invertida. Realmente cuando la línea amarilla sube, en realidad el spread está bajando. Y avanzada a 2 años. Avanzada a 2 años porque es curioso cómo vemos los puntos de máxima volatilidad en todas las recesiones, tanto en el 2008 como en el 2002 como en el 90, suelen coincidir bastante bien con los máximos de la línea amarilla. Y la línea amarilla, el máximo, la tenemos justo para avanzada a 2 años, como digo, para el verano del 2021, hacia julio, lo cual, además de que estamos ya en un régimen de volatilidad muy alto, para nada nos estaría indicando que la volatilidad se va a relajar de aquí o en lo que viene del 2021 y de hecho deberíamos esperar los regímenes de volatilidad más altos hacia el verano del año que viene. Verano del año que viene, que como hemos visto ya, lo más probable es que la economía vuelva a desacelerar de manera rápida, que después de esa reflación tengamos de nuevo una bajada en la inflación y con la Reserva Federal probablemente con las manos un poco más atadas. Así que también una señal independiente que tenemos de que pueden venir problemas hacia la segunda mitad del año. Luego este gráfico, que también es muy llamativo, lo que tenemos en la línea negra es el PMI manufacturero de Estados Unidos y la línea azul es los tipos de interés a 10 años también. Vemos cómo en la última década, en los últimos 11 años, suelen correlacionar de manera pues, prácticamente casi perfecta, van de la mano. Y lo que ha ocurrido desde el verano pasado es que el PMI manufacturero, la actividad manufacturera ha crecido muchísimo, sin embargo, los tipos de interés a 10 años pues prácticamente están en torno a 0,80, 0,90 y no han seguido para nada este repunte. Esto no va a durar mucho más tiempo y se va a solucionar pues o con la línea azul, los tipos de interés subiendo hasta el 2,5 o 3%, lo cual hemos visto en el primer gráfico que va a ser harto complicado en toda la década que viene, o lo que va a ocurrir es que la línea negra tenga que caer bastante más en los próximos meses y que la actividad manufacturera se resienta. Normalmente se dice siempre que el mercado de renta fija suele llevar la razón y que la economía tiende a ir a como digan los tipos de interés. Y si, teniendo eso en cuenta, vemos este gráfico de Pictet Asset Management en el que está comparando las nuevas órdenes, que es una parte de ese PMI manufacturero, nuevas órdenes que se piden a las fábricas, y está comparando la línea verde, es el ciclo actual en el que estamos con el ciclo o las recesiones de principios de los 80. Y vemos cómo en los últimos años y hasta ahora, hasta el último dato, la correlación es casi perfecta
Y si se mantiene, pues lo normal sería que en los próximos meses tengamos una desaceleración en la parte industrial de la economía, en esa parte manufacturera, que incluso si se mantiene hasta la segunda mitad del 2021, principios del 2022, podría volver a entrar en terreno de activo y señalando los más problemas en la economía. No tanto en el súper corto plazo, pero sí hacia segunda mitad del 2021, principios del 2022. Todo vuelve a estar bastante relacionado. No solo eso, sino que ellos mismos tienen un indicador para ver cómo va el ciclo económico en Estados Unidos, que sería la línea verde. No, por no emborroñar mucho esto, pero lo interesante básicamente es que al final de todas las recesiones, cuando el ciclo económico está en la parte más baja, pues desde los años 70 vemos que la línea verde por lo menos tiene que llegar al entorno del 20% para poder afirmar que el ciclo ya está preparado para volver a acelerar y empezar una nueva expansión económica. Y lo que hemos visto en esta recesión o en este año 2020 es que sí, la línea verde ha bajado, pero ni mucho menos aún ha llegado a los niveles necesarios para pensar que estamos ante una nueva expansión económica o una nueva aceleración que dure mucho tiempo. De hecho, la situación se vuelve a parecer mucho a esa recesión de 1980-81, que hasta el año 2008 había sido la recesión más grave en Estados Unidos en bastante tiempo. Y por eso, otra razón más para pensar que aún queda parte por digerir, y son esos tres problemas que hemos dicho del mercado laboral, de desapalancamiento de las empresas y del crédito en Estados Unidos. Y el mercado ya nos ha empezado a dar señales similares a las del año 2000. En este gráfico tenemos la relación entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000, que como vemos, el Nasdaq 100, las tecnológicas se han comportado, cuando sube esta línea blanca, lo que quiere decir es que las tecnológicas se comportan mucho mejor que las pequeñas empresas en Estados Unidos. Un comportamiento muy similar, vemos que la línea prácticamente subió de manera vertical este año. Y en las últimas semanas, en este mes de noviembre, lo que hemos empezado a ver es primero ya meses y semanas en los que las pequeñas empresas lo empiezan a hacer mucho mejor que las tecnológicas. Empieza a ir dinero de las pequeñas empresas y a salir de las tecnológicas, y empieza a recordar bastante lo que vimos en el año 2000. Recordar las valoraciones también que hemos visto en el principio, que se parecen bastante a las de aquella época. No solo eso, sino que también tenemos a las empresas value en un percentil cero, haciéndolo mucho peor que las empresas growth, de crecimiento, tecnológicas, también las de momentum, de calidad. Así que esa dispersión, que es incluso peor que la que habíamos visto en el año 2000, también la estamos viendo ahora, y por pura reversión a la media, que siempre hay reversión a la media, probablemente el mercado es tan grande el peso que tienen las tecnológicas ahora mismo en índices como el S&P 500 o el Nasdaq, por supuesto el Nasdaq, que aunque haya sectores que lo puedan hacer mejor en estas situaciones, muy probable que los índices en general o la bolsa en general no se vea muy beneficiado por lo que ha ocurrido. Además tenemos a todo el mundo en el mismo barco. Todos los inversores, en este gráfico tenemos la línea roja, son los tipos de interés a 30 años, más a largo plazo aún. Y las barritas verdes que vemos son el número de contratos en el mercado de futuros apostando a que la línea roja va a subir. Como vemos, normalmente cuando las barritas verdes empiezan a apostar que la línea roja va a subir, como vimos en 2018, pues justo ya poco recorrido le quedaba a la línea roja. También empezamos a verlo a finales del año pasado, principios de este año. Pero la apuesta que ha habido desde verano ha sido histórica. Es una desviación estándar hubo 4 desviaciones estándar, y no creo que no quede nadie que está apostando a que la línea roja va a subir. ¿Cómo puede subir la línea roja? Realmente si sube la inflación y si sube el crecimiento, cosa que ya está pasando como hemos visto, cosa que ya el mercado ha empezado a descontar en los últimos meses, y que aunque las condiciones para que eso se mantenga hasta el segundo trimestre del 2021 se van a mantener, probablemente no el mercado se comporte de una manera similar a lo que hemos visto en noviembre, aunque no tan rápido o no a esa velocidad que haya que digerir toda esta subida que hemos tenido. Pero el problema de esto es que todo el mundo en el mismo barco
en cuanto las cosas empiecen a torcer, todo el mundo va a querer salir en la misma dirección y lo que puede provocar es un movimiento en sentido contrario mucho más amplio. Entonces, es un poco el riesgo que tenemos que tener también en el mercado de renta fija. Todas estas apuestas de los hedge funds y de los inversores, la posición contraria la están tomando los bancos que están metidos en ese QE, que están expandiendo sus balances básicamente haciendo acopio de activos de bonos del tesoro y de bonos de largo plazo. Y esta apuesta no solo está afectando a la renta fija, está afectando también a las commodities, está afectando también al dólar en sentido contrario. Entonces, es un poco el riesgo que podemos tener también en la segunda mitad del año cuando las condiciones empiecen a cambiar en el segundo trimestre. No solo eso, sino que el sentimiento del mercado estamos en euforia absoluta. Tenemos un nivel de cash en los gestores que ya está en mínimos solo comparados con principios de año. Es decir, que ya ha entrado mucho dinero en los mercados en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas. Tenemos la opinión de los inversores de encuestas sobre cómo van las cosas con muchos más alcistas que bajistas, lo cual en el corto plazo no tiene por qué ser malo. Simplemente, de hecho, normalmente no es malo, pero sí que probablemente lo mejor ya haya pasado y conforme vayan pasando esos meses, la cosa se vaya poniendo complicada. Y también tenemos una imagen de los bancos centrales pues casi como semidioses. Aquí tenemos a Jerome Powell, que todo el mundo piensa que al final si los mercados no han caído con una pandemia o se han recuperado muy rápido con una pandemia gracias a la intervención de la Fed, pues un riesgo que hay es que realmente las cosas, si la Fed está con las manos atadas y las cosas en el mercado de deuda, sobre todo, de deuda corporativa, se empiezan a ir de madre, mucha gente puede confiar en el peor momento de que las cosas se van a recuperar y la historia nos dice que no tiene eso por qué repetirse. Así que para acabar, hemos visto un montón de gráficos, vamos a intentar resumir o recapitular todo en 4 puntos. Saber que el crecimiento y la inflación van a acelerar y mucho de manera histórica desde aquí hasta el segundo trimestre del 2021. La economía realmente norteamericana no se ha saneado como se sanea en otras recesiones. En esta recesión del COVID no lo ha hecho y existe riesgo de que la política monetaria no acompañe como ha acompañado este año. No tenemos la excusa de una pandemia, sobre todo si ya se soluciona el problema con vacunas. Y sobre todo también no se ha saneado con unas valoraciones muy altas. Así que en la segunda mitad del 2021 la economía norteamericana va a volver a desacelerar seguro y tenemos riesgo bastante alto o que no debemos descartar de volver a entrar en una recesión, hacer una recesión en W a final del 2021, principios del 22. Así que ya a partir del segundo trimestre del año, los mercados, abril, mayo, los mercados hay que estar muy atentos porque pueden volver los nervios y las tensiones y no nos podemos relajar. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta comparecencia muy diferente a la de Daniel y Juan, pero creo que también